nuestra vida creo que tenemos un deseo de cambiar, ¿sí o no? Uno quiere cambiar en la vida, cambiar cosas del carácter, cambiar deseos, cambiar la forma de ser también a veces. Ustedes tienen algunas peticiones que uno diría, como que a mí me gustaría como, de pronto que no fuera más tan así, o que de pronto esta cualidad se menguara un poquitico y resaltaran otras cosas más bonitas que he visto en otras personas o en mí. Creo que uno tiene un deseo constante de cambiar en la vida, y que cada uno se siente como inconforme con ciertas cosas de su personalidad, de su carácter y de sus cualidades que quisieran que fueran transformadas por el Señor Jesús. Sin embargo, la pregunta es: ¿para qué quieres cambiar? ¿Para qué uno quiere cambiar determinadas cosas? A ver, ayúdenme ahí. ¿Cuál es el propósito? Sentirse un poquitico mejor, ¿sí? Agradar al Señor. ¿Qué más? Y agradar a los demás. Y agradar a los demás, eso. Muy bien, gracias por tu honestidad. Así es. Para agradar a los demás, para no encajar también, para no tener tantos problemas. Esta mañana vamos a ver a alguien que cambió y que cambió bastante en su vida. Pero una de las cosas que más me impacta de la historia que vamos a ver hoy, de la historia de gracia que vamos a ver hoy, es que es un hombre que le costó cambiar. Y las escrituras fueron bastante abundantes en mostrarnos una y otra vez los procesos que Dios llevó a cabo en la vida de este hombre para ver si se podía de pronto como doblegar un poquitico más. Hoy vamos a estudiar la historia de Pedro, la historia del apóstol Pedro. Y como saben, en esta serie de Historia de Gracia hemos estado haciendo casi que biografías de los personajes bíblicos, así que no tenemos un texto que nos guíe completamente, porque no hay uno que vuelva toda la vida de Pedro. De hecho, todos los evangelios más las cartas, el libro de los Hechos, tienen extractos de la vida de Pedro. Entonces vamos a zapotear un poquitico varias cosas en esta mañana. Pero déjenme, antes de meternos en la historia de gracia de Pedro, orar por nosotros. ¿Les parece? Señor Jesús, si algo quizás hemos escuchado de Pedro es la terquedad de este hombre y la dureza de su corazón. Y como dice una canción por ahí, gracias Señor por Pedro, porque al ver a Pedro parece que hay como esperanza para gente como nosotros, esperanza para el pecador, esperanza para tercos, incrédulos, infieles. Pero gracias porque no solamente hay una esperanza de gracia que perdona, sino una gracia que transforma vidas como estas. Y que no solamente transforma, sino que capacita para la misión y para la gloria tuya. Pedimos que tu palabra traiga esperanza a nuestro corazón, en donde sea que nos encontremos, que podamos levantar nuestra mirada a Jesús, aquel que puede transformar nuestra vida, pero que la quiere transformar no solamente para que estemos contentos, para que agrademos a otros, para que estemos bien, sino que la quiere transformar con un propósito más glorioso, de hacernos instrumentos útiles en las manos de Dios. Así que aquí estamos, Señor, con anhelo de ser transformados por ti. Déjanos leer nuestra vida, las cosas que tú has estado haciendo en nosotros en este tiempo, buenas, algunas no tanto. Déjanos leerlas a la luz de tus propósitos para con nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, Pedro, gracia para el corazón más duro. ¿Quién era Pedro? ¿Quién era Pedro? Vamos a ver quién era este hombre. Pedro era un hombre originario de Bethsaida, pero que vivía en Capernaum. Ambas eran ciudades costeras. Pedro es un negociante.
Era un negociante, ¿cierto? Tenía un negocio ¿de qué? De pesca. Y tenía, porque sabemos que era un negociante, también tenía unos socios comerciales, que eran ¿quiénes? Jacobo y Juan. Parece, dicen los comentaristas, que tenían como una cooperativa pesquera. Sin embargo, parece que por estos días, de hecho, en la narración bíblica se nos muestra varias veces que Pedro está en esta idea de que lanza las redes y no le entra como mucho pescadito, ¿cierto? Que toda la noche estaba pasando y nada, parece que el negocio no estaba muy bien por estos días. Sabemos por el relato bíblico que estaba casado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Jesús le sanó la suegra. No vamos a hacer comentarios al respecto. ¿Cómo llega a conocer Pedro a Jesús? ¿Cómo llega a conocer Pedro a Jesús? Y aquí vamos a meternos en nuestro primer pasaje, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 5. Por favor, vayan conmigo, y si no lo tienes en tu Biblia, aquí va a aparecer en pantalla. Lucas capítulo 5, vamos a leer estos 11 primeros versículos. ¿Cómo llega a conocer a Jesús? Resulta que Pedro, según los otros evangelios, ya había conocido a Jesús porque su hermano Andrés se lo había presentado. Pero esta narración es una narración un poquitico más tardía. Dice así: un día estaba Jesús a orillas del lago Genesaret y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio dos barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban sus redes. Subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón: lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, soy un pecador. Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho, como también los estaban Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. No temas, desde ahora serás pescador de hombres, le dijo Jesús a Simón. Así que llevaron las barcas a la tierra y dejándolo todo, siguieron a Jesús. Este pasaje es un pasaje hermoso e importantísimo dentro del relato bíblico, porque es el pasaje que nos narra la conversión de Pedro. La conversión de Pedro. Este pasaje parece que es un relato que es un poquitico más tardío. ¿Por qué? Porque vemos que ya Jesús tiene mucha gente siguiéndolo. Vemos que de alguna manera ya está familiarizado con Pedro. De hecho, la narración en el capítulo 4 nos dice que ahí es donde aparece el milagro de que sanó a su suegra. Y Pedro ya llama a Jesús maestro y parece que se sujeta a las órdenes que él le da. Entonces parece que ese pasaje pasa un tiempo después de que ya Pedro conocía a Jesús. Ahora, imaginémonos este testimonio de conversión de Pedro. ¿Listo? Pedro es un hombre de negocios y parece que no le está yendo muy bien por estos días. Y de repente tiene un hermano que todo el tiempo era judío como él, y de repente se volvió cristiano. Y sale al encuentro y le dice: Pedro, encontré al Mesías, encontré al Salvador. Pedro, pues, le cree y dice: vamos a ver en qué metió. Y va con él a una de esas reuniones donde estaba Jesús. Andrés lo invita. Y Pedro, mientras va entrando, ¡pum!, de frente se topa nada más y nada menos que con Jesús, quien dice la narración bíblica que clava su mirada en él y le dice: tú te llamarás Cefas. Le cambia de entrada el nombre. Y eso parece bastante extraño.
Imagínense a Pedro apenas acercándose a Jesús. Y un día parece que Pedro empieza a caminar y a frecuentar esos momentos donde Jesús está, como acercársele de a poquitos, tanto que ya Jesús hasta lo visita en la casa y le sana a la suegra. Pero luego, un día, donde aparece nuestra narración, Jesús va caminando por la orilla del lago Genesaret, y ve dos barcas, y cuando la gente lo apretuja, entonces él llega y dice, se monta sin permiso ni nada, se le monta una barca, que resulta que justamente era la de Simón, y le dice, sácala un poquitico que voy a hablar con la gente. Pero ¿dónde estaba Pedro? Pedro acaba de venir de trabajar toda la noche. Es de esos días malucos en donde uno le fue como perro en misa. Toda la noche sin pescar nada. Está limpiando las redes de toda la basura que pescó para poder ir a la casa a dormir. Y llega Jesús y se le atraviesa justamente en ese momento, bien tempranito, que si por favor le colabora ahí con la barquita. Yo me imagino a Pedro suspirando. Bueno, hagámoslo pues. Pedro se sienta y le toca patearse un sermón de un par de horas, porque Jesús le dio por sentarse y empezarle a hablar a la gente. Y después, ya cuando dice, uy, padre, que ya terminamos, ahora sí, voy para la casa, Jesús se voltea y le dice, mira, mete la barca más adentro. Señor, toda la noche estábamos pescando y no encontramos nada. Créeme que no hay nada. Pero como tú me lo estás diciendo, yo voy a ir. Ustedes han hecho favores así como de mala gana. Yo me imagino a Pedro bien cansado, como un hermano aquí que está bien trasnochado hoy, bien cansado, y Jesús le empieza a decir que ahora que después de todo ese sermón, después que vamos a pescar. Pedro va y le cree a Jesús y echa las redes, y yo me imagino como el desgano. Ya va a ver, porque hasta este momento no había pasado nunca eso. Es decir, uno no puede olvidar que esto es totalmente nuevo para Pedro. Pedro echa la red y empieza de repente a sentir los jalones de la red que se está llenando tanto, que la barca como que no puede, y empieza a llamar a los otros que estaban ahí cerquita para que le ayudaran a sostener la cantidad de peces. La meten dentro de la barca y está tan pesada la barca, las dos barcas, que comienzan a hundirse. Ahora, la reacción de Pedro es lo más impactante acá, porque Pedro no dice, ay, bendito, con esto me arregló el negocio, esta semana como estaba de dura, ¿cierto? Con esto sí pago esa bendita cuenta que me tienen del Banco de Palestina, ¿cierto? Por fin me llegó para los servicios y para el mercado. Es decir, es que, ¡qué maravilla! ¿Cierto? ¡Qué maravilla! No, Jesús, cuando quiera le vuelvo a prestar la barca. ¿Cierto? Y uno se pone a pensar, ¿uno qué hace cuando Dios lo prospera de esa manera? Es decir, cuando tú estás orando por algo y Dios efectivamente te responde. A veces uno cae de rodillas, pero seamos honestos, eso no pasa siempre. Uno dice, uy, ay, para si vivimos un poquitico más descansaditos, hombre, que es que un día a la vez es muy duro, ¿cierto? Pero parece que este milagro es algo trascendental en la vida de Pedro. Ahora, uno no sabe por qué este milagro fue tan impactante. Si ya le había sanado la suegra, yo no sé por qué no le impactó a Pedro al punto que cayera también de rodillas. Sin comentarios. Pero una de las cosas que uno puede ver en un texto como estos es que a veces a nosotros nos suele cautivar más el milagro que el santo. Es decir, que nosotros somos personas que a veces nos suele cautivar más la bendición que Jesús mismo. Pero aquí Pedro está cautivado, a pesar de que lleva dos barcas hacia la orilla, que se le están hundiendo por lo pesado. Es decir, él sabe que lleva platica ahí, lleva muy buena plata ahí, pero no está impresionado con eso. Cuando ve eso, lo que dice el relato es que él cae de rodillas
Se cae de rodillas. Y un terror santo se empieza a apoderar de él. Un terror. Lo que acaba de hacer Jesús es tan impresionante que Pedro parece que se le abrieron los ojos y reconoce por primera vez quién es este Señor que ha estado frecuentando, este con el que ha estado hablando. Reconoce a través de este milagro quién es Jesús. El milagro de la pesca le abre los ojos a Pedro para darse cuenta de que todo este tiempo ha estado tratando con Dios mismo. La reacción de Pedro inmediatamente es de culpa, remordimiento, vergüenza, terror. Se cae delante de Jesús y le dice: apártate de mí, por favor, apártate de mí, que yo soy un pecador. Es muy curioso, ¿no? Pedro se acaba de dar cuenta a través de ese milagro de quién es Jesús realmente. Todo el tiempo estuvo caminando con él, pero apenas en este momento se da cuenta de quién es él. ¿Les suena esto familiar? Esta exclamación de Pedro: apártate de mí. Ahora hay un estudiante de la Biblia. ¿Quién dijo eso también? Isaías. Ay de mí, que estoy perdido. Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante, mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. Porque es que había una sensación de que cuando te encontrabas con Dios no podías sobrevivir si lo veías a Él. Por eso Pedro está aterrado. Y esto nos advierte algo, mis hermanos. Creo que a veces nosotros, al igual que Pedro, podemos estar andando con Jesús. De hecho, podemos estar tan familiarizados con Jesús en nuestra vida, pero sin tener ningún tipo de asombro por quién es Él. Es decir, uno puede asistir a la iglesia, tener hasta tipos devocionales, tener tiempos de oración muy especiales y no estar asombrado con quién es el Dios a quien estás orando y clamando. Y yo he tenido como un par de momentos así en mi vida. Uno de ellos, recuerdo muy bien, fue antes de casarme. Antes de casarme, yo era un peladito, tenía 21 años. Es que Sari no me dejó crecer, ¿sí? Tenía 21 años y obviamente estaba terminando la universidad, no tenía trabajo, y sentía que era tiempo de dar el paso al matrimonio. Y yo recuerdo que estaba orando al Señor: bueno, ahí dame pues para la argollita, pues para poder echar este proyecto adelante, ¿sí me entiendes? Recuerdo mucho ese día porque fue algo que el Señor me dio con mucha convicción y se lo comenté a mi mamá. Y mi mamá lo que me dice es, yo le dije: mamá, ¿sabes qué? El Señor me dijo que me voy a casar este año y que Él me va a dar todo lo que necesite para este matrimonio. Y mi mamá me mira y me dice: muchachito, no se ponga a trabajar, que bobada. Bueno, recuerdo que el Señor abrió las puertas en ese tiempo para una práctica y era una oración como muy ferviente que estaba haciendo: Señor, por favor, dame un trabajito. Bueno, varios que han estado buscando trabajo saben cómo es eso. Y llegó un momento en que milagrosamente pues como que todo se alineó y me llaman de una empresa donde estaba y me dicen: mira, ya tengo este trabajo, un trabajo que yo anhelaba. Y tú estás disponible. Y yo: claro que sí, de una. Yo colgué y pum, para el piso, a llorar. Porque ese momento no era como que, ay, el Señor me concedió un milagrito. No, el Señor me estaba mostrando quién era Él. Y de alguna manera yo empecé a sentirme como tan convencido de mi pecado. Porque yo decía: oye, sí, es que esto es verdad, sí, es que tú eres real, tú sí me estabas escuchando, yo no me estaba dando cuenta. Como que mis ojos se empezaron a abrir, a darse cuenta de quién era el Señor. Y eso ha pasado, digamos, en otras ocasiones en mi vida, donde he podido ver al Señor con claridad. Y aquí hay una claridad que yo quiero hacer importante, mis hermanos. ¿Cuál es el propósito de las oraciones que Dios contesta? El propósito de los milagros que Dios hace en tu vida es que tú puedas ver al Señor. El Señor no solamente te quiere ver feliz y que tengas como un mejor dormir o que tengas menos estrés en tu vida, no.
El Señor hace cosas poderosas y milagrosas en tu vida porque Él quiere ayudarte a verlo a Él, y que no solamente lo veas a Él, uy, Señor, como eres de bonito, no, sino que al verlo obrar de esa manera en tu vida caiga de rodillas delante de Él, dejes todo y le sigas. Recuerda esto: cada oración que Dios contesta en tu vida tiene el propósito de maravillar y asombrar tu corazón para que lo sigas a Él. No para que te engolosines. Uy, qué montón de pescados, mira eso. Lo voy a invitar la próxima fin de semana a ver si de pronto me va también igual. Porque a veces tratamos a Jesús así. Yo me empecé a ir a la iglesia y me empezó como a ir bien. Esto está bueno, este negocio como que paga. Me toca madrugar los domingos, pero bueno, no importa. No, cada milagro y cada cosa que Dios hace en tu vida tiene el propósito de maravillar. Ahora Pedro se levanta, lleva la barca hasta la orilla, y lo que nos dice este relato es que Jesús le lanza este llamado: ahora tú vas a ser un pescador de hombres. Y dejando todo, siguió a Jesús. Y quisiera pensar cómo, si tú estás consciente en este momento en tu vida, ¿en dónde te está saliendo Jesús al encuentro? Porque Jesús constantemente está saliéndonos al encuentro en la cotidianidad. Pedro, un hombre de negocios, con problemas, con la suegra enferma, en medio de su vida religiosa, y Jesús se le mete justamente ahí donde estaba. Pedro no estaba buscando a Jesús ni nada por el estilo, no, estaba en su vida, y Jesús se le atraviesa justamente en medio de una situación que estaba pasando en su negocio, en su casa, con su hermano. Y es un hermano el que lo llama, le dice: viste, ve, encontré al Salvador. Lo que nos hace pensar, como que, viste, ¿verdad? ¿A través de quién Dios me está llamando? Porque quizás muchos han venido ya de tiempo acá en la iglesia, pero algunos apenas están acercándose y se están dando cuenta, viste, si no lo pienso bien, mi compañero de trabajo es cristiano, la señora que nos ayuda en la casa es cristiana, la vecina mía es cristiana. Dice: oye, parece que Dios te está como rodeando, ¿no? Está como acorralando. ¿A través de quiénes te está llamando Dios? Y ahora, una pregunta importantísima que tú y yo nos tenemos que hacer es, bueno, por alguna razón ya todos estamos aquí este domingo y todos nos hemos estado acercando a Jesús. Pero una cosa es estar acercándonos a Jesús y otra cosa es seguir a Jesús. Déjenme mostrarles un cuadro aquí. Vamos a ver si se ve bien. Adelante. Ese que no se ve. Muy bien. Bueno, pero no lo blanco se ve. Aquí hay dos paredes grandes. Y eso es algo que un autor que hemos estado estudiando en encuentros en grupos de crecimiento hemos venido repasando. ¿Cómo sucede la conversión nuestra? Nosotros arrancamos siendo creados por Dios en una comunión íntima con Él, pero en un momento de nuestra vida tomamos la decisión de alejarnos de Jesús. ¿Y vamos hacia dónde? Hacia el pecado, ¿cierto? Nos vamos alejando de Dios y nos vamos acercando más hacia el pecado. Y el pecado se manifiesta de dos formas distintas. Aquí dice pródigo y aquí dice hijo mayor. ¿Se recuerda la parábola de Lucas, de los dos hermanos? Porque muchas veces uno piensa como que no, me estoy alejando del pecado, es llevar la vida del hijo pródigo. Eso entre placeres, ¿cierto? Como darle rienda suelta al corazón, a lo que uno quiere, como las malas cosas. Pero no solamente nos alejamos de Dios haciendo malas cosas, también podemos alejarnos de Dios haciendo buenas cosas. De hecho, el hijo mayor tenía una vida religiosa, tenía una vida con su papá. Sin embargo, no estaba ahí por su papá, estaba ahí por lo que el papá le podía dar. Es decir, el propósito no era honrar y agradar a Dios, sino agradarse a sí mismo. Entonces uno puede vivir una vida perdida y alejada de Dios, de una manera inmoral y de una manera muy moral, muy buena, hasta con ciertos tintes de religiosidad, pero también estar pensando solamente en mis deseos, en mis planes, y que Dios venga y me le eche la bendición para seguir adelante. Dos formas de estar alejados de Dios. Sin embargo, hay un momento en nuestra vida, aquí hay una X, que es el momento de la conversión. ¿Y qué pasa ahí? Es el momento en que nuestro corazón, nuestra mente,
empieza a percatarse que nuestro estilo de vida desagrada a Dios. Lo que hemos llamado como la convicción de pecado. Y luego, ¿qué pasa? No solamente nos convencemos del pecado, sino que nos arrepentimos del pecado. Porque si no nos arrepentimos, eso es solamente remordimiento. Y eso no produce salvación. Nos convencemos, nos arrepentimos y creemos en el Evangelio. Entendemos que solamente podemos ser salvos, ¿por qué? Por la gracia de Dios a través de Jesús. Pero no solamente termina nuestro proceso de conversión ahí, sino que ¿qué tiene que pasar? Tenemos que dar la vuelta. Es decir, ¿cómo sabemos que realmente hemos empezado esta curva? Cuando comenzamos a seguir a Jesús. Que ya nuestros deseos y nuestra vida no es lo que manda la parada, no es lo que rige las decisiones, sino que es un deseo de honrar, de agradecer y de alinearme con el propósito de Dios para mi vida. Ahí se produce la conversión. Y quizás esta curva a veces puede ser muy rápida, y para algunos como Pedro, quizás es una curva mucho más ancha para poder dar la vuelta. Cada persona tiene la forma en que se acerca al Señor, cada uno tiene su proceso. Pero aquí es donde te pregunto, ¿en dónde estás? ¿Tú estás en este momento acercándote a Jesús? ¿O tú ya te comenzaste a volver un discípulo de Jesús? Y piénsalo, porque es una pregunta bastante importante para que te resuelvas. Porque ambos vienen los domingos en la mañana, van a los grupos de conexión entre semana y van a las vigilias y ambos sirven. Pero puedes estar solamente acercándote a Él sin conocerlo, o puedes estar en el punto donde tú dijiste, ya mi vida es de Él y para Él. Pero Pedro, Jesús continúa este proceso precioso y ahora viene lo más hermoso. ¿Cómo es que Jesús trata a Pedro? ¿Cómo lo transforma? ¿Cómo coge ese hombre y lo transforma? Durante años, Pedro, esos 3 años de ministerio, Pedro se vuelve un líder innato. Él es el que toma la vocería, es el berraco, el echado para adelante, el que dice, bueno Señor, entonces explícanos esta parábola. Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Señor, mira, nosotros lo dejamos todo para seguirte, entonces, ¿cómo vamos ahí? Pedro es el que va adelante constantemente tomando ese liderazgo, y en ese proceso de reconocer, de caminar con Jesús, es precioso porque él reconoce que Jesús es el Mesías. De hecho, cuando Jesús le dice, bueno, ustedes también quieren irse, Pedro le dice, maestro, pero ¿a dónde más iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Es decir, Pedro es un hombre con convicción, pero a pesar de que tiene la teología correcta, y a pesar de que Pedro fue obediente a Jesús en muchos aspectos de su vida, todavía tenía un largo camino por recorrer. Un largo camino por recorrer. ¿Por qué? Porque Jesús necesita tratar con Pedro. Y aquí hay un cuadro que quiero que estudiemos. Dale adelante, predico. Jalas un poquitico para acá. A ver, un cuadro que quiero que miremos rápidamente. Vamos a estudiar 6 cosas que Jesús trata en Pedro. 6 cosas. Y estas 6 cosas las escogí particularmente porque son los momentos en que Jesús exhorta a Pedro, que lo regaña, así en paisa, lo regaña. Arranquemos. ¿Qué es lo que trata? Primero, su falta de fe. ¿Recuerdan esa escena? Están en medio del mar y Jesús ve ahí como algo que parece un fantasma y se da cuenta que es Jesús y le dice, si eres tú, entonces ordena que yo vaya a ti. Entonces Pedro sale de la barca y empieza a caminar. Y dice la narración que cuando empieza a ver que la tormenta y todo lo que está pasando alrededor se empieza a hundir. Y ya después que Jesús lo rescata, le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Seguramente Pedro, después de ese evento, quedó con la convicción, yo no puedo dejar de mirar a Jesús en mi vida. Yo no puedo fijarme en las circunstancias, tengo que mirarlo a Él. En otra ocasión, Jesús trata este tema de la falta de perdón. Pedro se le acerca y le dice, maestro, ¿hasta cuántas veces debemos perdonar? Hasta 7 veces. Y Jesús le responde enseñándole una parábola de los dos deudores,
Y Pedro queda con esta convicción. Jesús le dice, mi Padre Celestial los tratará a ustedes de esta misma manera, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Y Pedro le queda esto en la cabeza después de ese encuentro con Jesús. Yo tengo una deuda más grande que me ha sido perdonada. Y si yo no aprendo a perdonar, tampoco se me perdonará. Más adelante, Jesús va a tratar con la teología de la prosperidad que tiene Pedro. Y ahí está esta narración donde Jesús anuncia el sufrimiento que va a tener y Pedro lo llama a un ladito. Oh, maestro, venga maestro. Y lo empieza a reprender, empieza a regañar a Jesús. Y dice, ¿cómo le ocurre? Sí, pero si vamos tan bien, la popularidad está buena, ¿cierto? El rating está subiendo, tenemos muchos seguidores. ¿Cómo así que vas a sufrir? Y Jesús lo reprende y le dice que tiene un pensamiento satánico. Aléjate de mí, Satanás. ¿Quieres hacerme tropezar? Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Después de esa enjabonada, imagínense cómo quedaría el pobre Pedro. Pedro seguramente quedó con esto en mente. Si yo voy a ser un discípulo del Señor, parece que a mí también me va a tocar coger mi cruz y seguirle, ¿cierto? Este llamado que Él me está haciendo es una disposición a morir a mí mismo. Jesús trata también con el orgullo de Pedro. En medio de la cena, Jesús anuncia nuevamente el sufrimiento. ¿Y qué es lo que le dice Pedro? Maestro, mira, aunque todos te dejen, yo no te negaré, ¿cierto? Hasta la muerte contigo. Y la belleza de Jesús, cómo trata y cómo lo baja del bus, así con toda la humildad del mundo. Pedro, te aseguro que antes de que cante el gallo, te negarás 3 veces. Y efectivamente, taque. Dicho y hecho, después de que el gallo canta, se da cuenta Pedro, yo debo ser más humilde. Debo pensar de una manera más humilde, no tan altiva sobre mí mismo. Jesús también trata, quinto, su deseo de evitar el sufrimiento a toda costa. Y recuerda que ya después de todo lo que Jesús le ha venido enseñando acerca del sufrimiento, aparecen en el huerto de Getsemaní, aparecen los soldados del templo para agarrar a Jesús y Pedro desenvaina la espada y ¡fra! Le mocha una oreja a uno de los soldados que venían. Y Jesús coge la oreja y se la pega nuevamente y le reprende a Pedro y le dice, Pedro, ¿acaso no he de beber el trago amargo que el Padre me ha dado a beber? Pedro queda con esto en la cabeza. El perfecto plan de Dios también contempla el sufrimiento, también lo contempla. Y yo necesito estar preparado para aceptarlo cuando esto venga. Y sexto, al final de la narración de los evangelios aparece esta escena donde Pedro le es anunciado por parte de Jesús cómo va a morir, una muerte como no tan buena. Y él, dándose cuenta que Juan los estaba siguiendo atrás, se voltea y le dice, maestro, ¿y a este cómo le va a ir? A ti. Y Jesús le responde, Pedro, ¿a ti qué te...? ¿A ti qué? No, es que la Biblia es más santa para una vez. ¿A ti qué, Pedro? Y aquí Pedro entiende, mira, es que no importa el hoy, importa lo que Dios me ha dado y a lo que Dios me está llamando, y mi llamado es a ser fiel en eso. Así una y otra vez, en estos seis momentos, Jesús trata con Pedro, pero no solamente trata a través de la exhortación, que es necesaria, sino también a través de la gracia que lo alienta. Y recuerden, en la narración varias veces aparece este tema de Jesús diciéndole a Pedro, mira, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Lo anima personalmente y le dice, Pedro, cuando resucita, y le dice, por favor dígale a los discípulos y a Pedro que resucité. Lo anima, le muestra su poder nuevamente ahí al final de Juan, mostrándole el milagro de la pesca, que es lo que les hace dar cuenta que es Jesús el que está a la orilla diciéndoles.
ora por él y le dice: Pedro, Dios, mira, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo he orado por ti. También lo alienta, perdonándole su pecado. Pero la cosa más hermosa que Jesús hace con Pedro es que no se da por vencido. A pesar de todo esto, y más que nos falta por estudiar, Jesús sigue perseverando en ese hombre terco y testarudo. Sigue perseverando. Y yo quisiera que aplicáramos en este punto pensando cómo te está tratando el Señor en tu vida en este momento. ¿Qué áreas está tratando en ti? Porque no solamente te está saliendo al encuentro, sino que también algunos, ya el Señor ya han empezado a experimentar el tratamiento de Dios en tu vida. Y piensa, esta es una historia de gracia, porque si uno ve este corazón tan duro y que Jesús no se rinde, entonces con nosotros tampoco se rendirá. Y quiero que, para ayudarnos a pensar un poquitico más en las cosas que Dios está tratando en este momento en nuestro corazón, en nuestra vida, ¿qué tal si vamos por la misma lista? Devuélvete, Freddy, por favor, a los cuadros, al primerito. Eso. Piensa en los parecidos que tú y yo tenemos con Pedro. ¿Listo? Arranquemos pues. La fe. No sé si el Señor en este tiempo ha estado tratando con una fe floja, una fe que le cuesta creerle a Dios. ¿Cierto? Que se fija más en las circunstancias que en Dios. Que de hecho cuando las circunstancias son muy grandes y muy horribles, se empieza a hundir. No sé si algunos, el Señor ha estado tratándonos con el tema del perdón, ¿cierto? Corazones que se vuelven duros para perdonar, para soltar, que exhiben como una justicia que es más grande que la de Dios. Es decir, Dios me puede perdonar, pero es que lo que Él me hizo es imperdonable. Quizás el Señor quiere tratar en tu vida en este momento esa teología de prosperidad que todos nos corre por las venas, de que Dios no puede querer que yo sufra. Y el Señor está, a través justamente del sufrimiento, mostrándonos que a veces su buena voluntad atraviesa los valles de escasez y de sombra de muerte. Y quizás algunos, el Señor nos está reprendiendo en que la forma en que pensamos de prosperidad, de que todo debe estar bien, que debemos estar felices, que todo está funcionando en nuestra vida, es más un pensamiento satánico que cristiano. Que pensamos más como los hombres y no como Dios. El orgullo. Quizás te estás dando cuenta de que tú no eres tan fiel, ni tan piadoso, ni tan bondadoso como quizás pensabas que era. ¿Y cómo te estás dando cuenta? Porque en las crisis empiezas a flaquear, porque las tentaciones te están ganando la batalla. Y aquí hay un aprendizaje en donde Dios está tratando con gracia un corazón para hacerlo mucho más humilde y sencillo. Quizás algunos, el Señor nos está tratando con ese tema de querer evitar el sufrimiento. Y uno hace todo lo posible para evitar sufrir. Y a veces nos cuesta aceptar que Dios mismo es el que nos está conduciendo a través de eso. O algunos luchan con la comparación, luchamos con eso. Y evaluamos nuestra vida, es más, evaluamos la bondad de Dios a través de las bendiciones o los sufrimientos del otro. Ahí miramos qué tan bueno está haciendo Dios. Ay, no, pero Señor, ¿por qué le diste el carro a él? Te tenía el mío que se abre de patas aquí. ¿Qué está tratando Dios en tu vida en este momento? Piénsalo por un momentico. ¿Hay algo de esa lista que sientes que Dios está tratando? ¿Y cómo lo está tratando? Dios no solamente trata nuestra vida a través de la exhortación, sino que gracias a Dios que lo hace a través de su misericordia en el Evangelio, que nos recuerda que hay gracia para nosotros a pesar de que somos pecadores, que nos recuerda quiénes somos en Cristo, que nos recuerda que tenemos un poder dentro de nosotros que está operando constantemente, que nos recuerda que en medio de los momentos en que no sabemos qué pedir, tenemos el Espíritu Santo de Dios que intercede por nosotros en medio de las crisis, que nos recuerda que hay perdón para nuestro pecado, y particularmente que nos recuerda que Él no nos va a abandonar, que Él va a terminar lo que comenzó. Pero les decía que
Dios no solamente quiere tratar nuestra vida, sino que quiere tratarla con propósito. Y aquí viene este tema de qué es lo que Dios está haciendo con Pedro. Si ustedes recuerdan, en el Nuevo Testamento no hay un hombre del que se hable tanto que ha sido tratado por Jesús como Pedro. Y eso puede ser por dos cosas. Una, o porque este hombre era berracamente terco. O dos, porque tenía un llamado muy importante. Y la verdad creo que son como las dos. Porque el tratamiento de Dios a nuestra vida nos prepara para la tarea que Él quiere asignarnos. En esta historia, yo creo que lo más impactante cuando lo estaba preparando y lo más hermoso para mí era que Jesús le da a Pedro el propósito que desde un principio tuvo en mente. Desde el principio le dijo: tú vas a ser una piedra, tú vas a ser pescador de hombres, tú vas a fortalecer a los hermanos. Y lo último que le dice antes de irse es: Pedro, tú vas a apacentar a mis ovejas. Y esto es una cosa preciosa, porque nos recuerda que lo que Dios se ha propuesto hacer en nuestra vida desde el comienzo, eso es lo que va a hacer, eso es lo que va terminando haciendo. A pesar de todo el desastre que uno ve en la narración de ese hombre tan testarudo y tan terco, tan llevado a su parecer, tan desenfocado en la vida, lo que Jesús le dijo desde un comienzo, eso terminó siendo. Y yo no sé si esto les traiga como ánimo, pero lo que Dios se ha propuesto hacer en ti, eso lo hará. Eso lo hará. Eso lo hará a pesar de ti mismo. A pesar de ti mismo. Como dice Filipenses 1:6, es el texto que me encanta. El que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Y bendito sea el Señor, que no se da por vencido con gente tan terca como nosotros. Aquí Pedro es enviado por Jesús. Ahora él ya no vive para sí, ya no está cautivado por los milagros de Jesús, está cautivado con Jesús mismo. Ha dejado de vivir para sí mismo, ha comenzado a seguirle. Y Pedro se ha dado cuenta que todo lo que Jesús ha estado haciendo en este camino ha sido tratarlo para alinearlo con sus propósitos. Y no sé si tú te has dado cuenta cuál es el propósito que Dios tiene con tu vida. ¿Hay algo que Él quiere hacer contigo? Porque, mis hermanos, yo quiero dejar esto como algo certero en tu corazón. Dios no solamente quiere perdonarte, y Dios no solamente quiere hacerte un mejor cristiano, o una mejor persona, o más piadosa y más bonita, más digna de admirar. Él quiere usarte y trata tu vida con el propósito de hacerte útil en sus planes. Así que esta es una pregunta importante para nosotros hacernos. ¿A dónde nos está enviando Dios? ¿A dónde te está enviando? ¿A dónde te está llamando? ¿A quién puedes bendecir con lo que Dios ha estado tratando o lo que ha tratado en tu vida? ¿A quién? Porque esto no es solamente una cosa de poner porcelanitas en una iglesia, bonitas, porcelanitas. No, esto es una cosa de que Dios quiere transformar tu vida, porque quiere hacer de ti algo útil para su gloria y para el bienestar de esta creación. Por eso te pregunto, ¿dónde crees que Dios te está llamando? Y seguramente tiene que ver mucho con los tratos que está haciendo en tu corazón. Y resuelve esa pregunta, por favor, en este momento. ¿Dónde te está llamando Dios a unirte? ¿Te ha estado tratando a través de las finanzas? ¿Para qué? ¿Para qué crees? Más allá de ti mismo, ¿para qué crees? ¿Te ha estado tratando con un matrimonio complejo? ¿Para qué crees que es eso? ¿Te ha estado tratando en la salud? ¿Para qué crees que es eso? Porque Jesús es intencional en sus tratos con nosotros. Y necesitamos releer o reinterpretar nuestra vida a la luz de lo que Él quiere hacer contigo. Él quiere usarte. Y quizás eso te saque de ese estancamiento en que solemos quedarnos en las crisis.
de no, estoy mal, ¿cierto? Estoy enfermo, estoy sin trabajo, estoy solo, estoy sola. No. Lee tu vida a la luz de lo que Dios está haciendo y lo que Dios está tratando en ti. Que Él te quiere usar. Y quizás la clave para que te desatranques de ahí es pensar en cómo sus propósitos se están alineando en medio de tus circunstancias. Y por último, y algo con lo que quiero terminar es, ¿ustedes creen que este proceso terminó ahí, con Pedro? Es decir, ya Jesús ascendió y Pedro recibió el Espíritu Santo de Dios y una gracia tremenda para predicar. Él predicaba y se convertían 3,000, 5,000 para hacer milagros solamente con la sombra. ¿Será que terminó el proceso ahí? ¿Qué piensan? ¿Y vivieron felices por siempre? ¿Qué? No. Exactamente. Pedro, nuestro querido Pedro, el Señor lo tiene que reconvenir nuevamente. Más adelante, después de todo lo que aprendió, cuando lo manda al mundo de los gentiles, él que era un hombre tan religioso, judío, dice, no, yo no me voy a meter con esos son infieles. Y Jesús llega y le manda una visión en un mantel con todo lo que toda la vida le había dicho que no podía comer. Y le dice, Pedro, mata y come. Y él entendió que Dios lo estaba forzando a romper esas barreras culturales y religiosas que tenía. El proceso continuó. Y luego, el libro de Gálatas nos dice que Pablo tiene que reprender a Pedro por hipócrita, porque se comportaba de una manera cuando estaban los judíos y de otra manera cuando ya se iban. Y dice, hermano, deja de ser hipócrita en tu vida. Pedro, después de todo esto, y seguía. Esto nos recuerda a mis hermanos dos cosas. Una, que nuestra transformación, tu transformación, es un proceso, no es un momento. Porque a veces uno quiere el momento, como que, lo que tú sientas cosquillita se fue, ya todo lo malo se fue y ahora soy, mejor dicho, un mini de Jesús. Es un proceso que durará años. Y ahí está la segunda cosa. Es un proceso que no va a concluir hasta que Cristo regrese. Es decir, en este camino de la fe, tú te vas a topar una y otra vez con cosas que dice, uy, hermano, yo tantos años con el Señor y todavía en estas. Y sí, es un proceso. Y aquí está la bendita gracia de nuestro Señor, que Él no te abandonará en el proceso. Él no te abandonará en el proceso. Y quisiera que oráramos tratando de responder estas 3 preguntas que les he hecho. Evidentemente Dios quiere hacer algo en tu vida y lo está haciendo. Algunos, Jesús apenas le está saliendo al encuentro en medio de situaciones difíciles, familiares, económicas. Jesús les está saliendo al encuentro y se han empezado a acercar a Jesús, y quizás hoy Jesús te está animando a que des un paso para dejar de acercarte a Él y empezar a caminar tras de Él, que es muy diferente. Y si tú estás en ese punto, toma ese tiempo para decirle al Señor que te ayude a dar el siguiente paso. Otros quizás han visto cómo Jesús ha estado tratando sus vidas intencionalmente de tantas diferentes maneras. Pero en este punto han estado como estancados, viendo las circunstancias y no al Señor. Viendo los problemas alrededor, pero no lo que Dios está haciendo. Y si tú estás en ese punto, toma este momento para pedirle al Señor que por favor te revele lo que está haciendo, que abra tus ojos. Porque créeme que Dios tiene propósito en cada cosa que está haciendo en tu vida. Pero necesitamos de su Espíritu Santo para poder leer e interpretar lo que está pasando. Y quizás necesitas dejar de orar tanto. Señor, quítame este sufrimiento por favor, dame lo que yo te estoy pidiendo. Y quizás la oración esta mañana necesite cambiar a decirle, Señor, ¿qué estás haciendo?
estás tratando en mí? Hay pecados que estás quitando a través de esto. Hay idolatrías que tú estás desbaratando en mi vida. Hay anhelos que tú estás redireccionando según tus propósitos. Y toma este momento para pedirle al Señor, por favor, revélame, Espíritu Santo de Dios, esto. Y dame fe para perseverar. Y quizás están mañana, hay algunos que ya se han dado cuenta de que Dios los está tratando, que Dios está literalmente quitando cosas de sus vidas, pero que necesitan hacer la pregunta: Señor, ¿a dónde me estás enviando? ¿Qué es lo que quieres que yo haga? Que ahora entendí que tú no solamente me tratas para que yo esté bien y para que me parezca más a ti, sino que tú me tratas porque quieres hacer de mi vida algo útil en tus manos, algo que brille para tu gloria. Y toma este momento para orar, por favor.